No voy a explicarles a ustedes, porque además eso lo pueden encontrar en internet si les apetece y en cualquier otro sitio. ¿Quién es Norbert Elias? Yo voy a decir lo mínimo de Norbert Elias. Está ahí cuándo nació y cuándo murió. Nació en la antigua Breslavia o Breslau alemana, por eso es alemán, y aunque ahora es la ciudad de Wrocław, que por cierto es una ciudad polaca, que por cierto es una ciudad bellísima, que si no la conocen recomiendo que la vayan a visitar. Bien, su familia, su ambiente era la comunidad judía de esa ciudad, que era poderosa, había científicos, intelectuales, artistas, etcétera, etcétera, y bueno, y él, digamos, pertenecía un poco a ese mundo. En dos cositas, por ejemplo, para que un poco contextualicen, estudió primero medicina, que no sé si acabó, pero casi acabó, estudió psicología, después estudió filosofía y terminó decantándose por la sociología. En 1930 se hizo asistente de Karl Mannheim, que es uno de los fundadores con otros de la Escuela de Frankfurt, y bueno, ahí ya se hizo definitivamente sociólogo, se dedicó a eso, y cuando tenía escrita su memoria, no sé cómo le llaman los alemanes, pero no sé, su memoria de ¿cómo se llama? Herr Professor aquí en alemán, bueno, como sea, algo así como lo que le permitiría acceder a la universidad, su doctorado, como no sé exactamente cómo se llamaba, a pesar de que Horkheimer había dicho que esto de Hitler no tardaba más entre 3, estas tonterías de Hitler no tardaría más de entre 3 y 6 semanas, en el 33 él huye a Suiza, ya se va, ya le habían pasado algunos episodios ya con los nazis en Alemania, y entonces se va a Suiza, después va a Francia, después al final se va todo esto de paso. Se instala en Inglaterra, donde, si no he leído mal, estuvo trabajando casi 30 años en la Universidad de Leicester, y luego, después ya vino a los Países Bajos, allí fue donde murió, en Ámsterdam. Bien, ahí escribió un tratado, un librito, hizo una investigación llamada Sobre el tiempo, que yo... Ahí, la primera edición en alemán la tienen ahí desde el 84, del siglo XX, claro, y la primera edición en español es del 89. Sin embargo, este manuscrito le ocupó un montón de tiempo de la vida a Norbert Elias, porque he leído en sitios que esto empezó a escribirlo desde 1939, cuando escribió su memoria, que por cierto es El proceso de la civilización, que es uno de sus grandes libros. Y después tengo referencias que en el 74 se publicó por lo menos la mitad de este libro en una serie de capítulos, y bueno, y que al final él terminó de escribir una serie de capítulos nuevos y tal. Bueno, no voy a decir nada más. Esto sobre el tiempo, bueno, el que haya durado todo este espacio en la vida de este hombre indica que era un tema que realmente le interesaba, un tema al que le dedicó atención, porque si no hubiera pasado de él mucho tiempo. Es decir, y sin embargo lo retomaba, lo arreglaba, lo corregía, lo ampliaba, lo completaba, etcétera, ¿no? Bien, el motivo mi propósito es exponerle las ideas fundamentales de este sobre el tiempo, de este escrito, y el motivo de la obra de Elias, que él mismo dice, es el asombro que le producía la escasísima atención que se había dedicado al análisis del tiempo por parte de la sociología, cuando el tiempo es una cosa absolutamente importante para las sociedades, y que cuando se lo había hecho desde el punto de vista del tiempo actual, como si el tiempo actual fuera un tiempo natural, que ha sido el tiempo de la humanidad en su conjunto, etc., cometiendo pues toda clase de desenfoques y lo que él llama anacronismo.
hay un montón de cosas de lo que este señor que intentó vías intermedias entre los evolucionistas y el estructural funcionalismo de Talcott Parsons, etcétera, pues intentó vías distintas, pero bueno, básicamente lo que yo quiero decir, porque eso es importante en el propio texto y en las cosas que yo voy a decir, es que él cree que la noción de tiempo está atrapada en una serie de anacronismos, de los que ya he dicho alguna cosa, y fundamentalmente en una serie de dualismos que yo voy a referir ahora, más o menos cuáles son los más importantes, que funcionan como principios evidentes en nuestra cultura y que condicionan no solo el sentido común vulgar, sino cualquier investigación, incluida la sociológica. Bien, estos dualismos son la contraposición sujeto-objeto, considerados como entidades con existencia independiente y propia y separados entre sí. Relacionado con esto está la teoría y la práctica, o dicho de otra manera, la razón y la experiencia, que también se consideran como cosas distintas y abismadas entre sí. Y él insiste en que tanto sujeto como objeto, como las relaciones entre teoría, práctica, razón y experiencia, etcétera, etcétera, son siempre interdependientes, están imbricadas, se relacionan mutuamente y están entrelazadas. Bien, otra cosa que no le gusta y que va a proponer una alternativa es la contraposición concreto-abstracto, que a él le parece que es muy poco explicativa, y va a sustituirla por niveles crecientes de síntesis, que están fundadas en dos capacidades humanas. Uno, la capacidad de recordar, sustentada en la memoria, y dos, la capacidad de poner en relación. Bien, entrando ya en un terreno más separado del conocimiento y más relativo, digamos, al ámbito de la sociología y de la sociedad, pero que es genérico también, está la contraposición individuo-sociedad, también consideradas como la sociedad como una entidad supraindividual que está ahí, que no tiene nada que ver con los individuos, o en última instancia los que parten del individuo y los que parten del individualismo metodológico, que han considerado que la sociedad no es más que la suma de los individuos. Pues él rechaza estas dos visiones y plantea, por ejemplo, respecto del individuo, hay dos nociones altamente mitificadas, que son la noción de identidad y la noción de personalidad, que están consideradas como lo más íntimo, lo más absolutamente creativo y lo más absolutamente personal del individuo, cuando él entiende que tienen una procedencia social y que proceden fundamentalmente de la transmisión generacional. Y la sociedad, tampoco lo social, él propone el término configuración, que por eso su sociología se llama sociología figuracional. Digo, el término configuración, que lo que dice que es que la sociedad es una red de interdependencia entre individuos o de individuos. Lo social es una red de interdependencia de individuos. Bien, la última gran contraposición que se ha instaurado de manera definitiva con la ciencia moderna es la contraposición de lo social, lo humano, lo cultural por un lado, y como un reino independiente del otro, que es el reino natural o el reino de la naturaleza. Él está en contra, plantea que no hay un mundo natural objetivo igual para todos, en todos los tiempos y para todos los individuos, igual que no hay un ser humano universal con una subjetividad similar. Bien, sumándose y asumiendo determinados cambios que se estaban produciendo en la ciencia de su tiempo, que estaba sustituyendo conceptos como leyes de la naturaleza o orden natural por la idea de que lo que ocurre son procesos y estructuras, él se suma a este cambio, que le parece que esta línea de entender las cosas como procesos y como estructuras es mucho más adecuada para hacer una sociología del tiempo, que es lo que él pretende hacer. Para él,
él tiene una concepción evolucionista, evolutiva de las sociedades, inspirada en la teoría de la evolución de Darwin. Para él todo es un continuo de transformación, y para que esto se vea rápidamente, por ejemplo, el continuo de transformación biológico sería aquel que une a la especie humana con los peces, ¿no? En una cadena, en una sucesión de cosas y con orígenes comunes. A pesar de los cambios y de que todo es un proceso permanente, lo que él cree que es posible y pretende es descubrir las estructuras y regularidades inmanentes al cambio. Y no solo eso, sino la dirección del cambio. Él cree que el cambio tiene unas determinadas direcciones, no unas direcciones preestablecidas que estuviesen, digamos, teleológicamente fundadas, sino que simplemente van ocurriendo una serie de transformaciones y que eso tiene una cierta dirección que él detecta. Bien, como buen evolucionista, que no comparte para nada el optimismo de los evolucionistas, por ejemplo, él se reivindica de Comte, pero cree que los sociólogos no son los nuevos sacerdotes de la nueva religión de la humanidad, sino que son zapadores de mitos, es como él se autodefiniría o definiría a los sociólogos. Pues digo que como buen evolucionista sabe que tiene que mirar a la historia, tiene que mirar atrás, tiene que mirar otras épocas, otras etapas, y que además tiene que mirar distintos territorios, ¿no? Y entonces, por eso plantea que el método adecuado es un método comparativo, porque es el que permite poner en relación las cosas de distintas épocas históricas, de distintas culturas, etcétera, etcétera, de distintos territorios. Y que el método comparativo es el único que permite superar la perspectiva propia, por un lado, y por otro lado es el que permite descubrir esas estructuras y esa direccionalidad del cambio que ha planteado. A ver, todo esto que he dicho y todo lo que plantea este hombre está enmarcado en una idea muy potente que está relacionado con su primer texto, su primer libro, su primera investigación en sociología, que se llama el proceso de la civilización. Él cree que hay un proceso civilizatorio. Cuidado, porque tanto en el evolucionismo como aquí en el proceso civilizatorio, cuando él cree que las cosas, que hay una trayectoria evolutiva de las sociedades, no es lineal y no es determinista, sino que hay avances, giros, retrocesos, cambios, etcétera, etcétera, pero que en cualquier caso hay una evolución a la que se le puede seguir un sentido, una direccionalidad. Bien, este proceso civilizatorio del que él habla, que está referido en principio, él escribió la Dynamique de l'Occident, y desde luego eso está referido a la cultura occidental, pero su pretensión es hacer una especie de si él cree que hay un proceso civilizador de la humanidad en su conjunto, pero que él sitúa desde luego distanciándose de utilizar términos como civilizado, salvaje, en fin, y cosas de este tipo, ¿no? Él ve un proceso civilizatorio en el que las distintas comunidades del planeta en su conjunto, etcétera, históricamente han ido aportando una serie de cosas que han llevado a, número uno, característica del proceso de la civilización, número uno, una progresiva autonomía del mundo no humano. Cree él que es una de las cosas que marcan el proceso de la civilización. En segundo lugar, un proceso creciente de división de funciones, ¿no? Y en tercer lugar, una mayor extensión y complejidad de la red de interdependencia entre los individuos. Todo esto, es decir, ganar autonomía respecto del medio, crear más funciones y hacerlas más interdependientes y en cadenas cada vez más interdependientes, exigía y exige un mayor grado de organización y coordinación, ha exigido poco a poco un mayor grado de organización y coordinación. Y en este mayor grado de organización y coordinación ha sido crucial la determinación del tiempo. El tiempo ha sido un instrumento fundamental para no es lo único evidentemente, pero sí fundamental en este proceso de la civilización, en este proceso civilizatorio.
Bien. Él plantea que hay que abandonar la concepción dominante del tiempo. Cuidado, porque él es un individuo del siglo XX, ¿no? Y ahora estamos en el siglo XXI y han pasado muchas cosas desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Entonces, lo digo un poco para situarnos hacia... puede ser que, de hecho comentaré yo alguna cosa, qué cambios se pueden haber producido posteriormente respecto a eso. Pero yo creo que esto sigue siendo mayoritario y refleja bien lo que ocurre y lo que hay. Que él cree que hay que abandonar la idea dominante de que hay un tiempo objetivo que es parte del mundo natural, un objeto de investigación de la ciencia, una parte de los fenómenos que está representada en las ecuaciones por la letra t, es decir, por una variable o un parámetro. Bien, esto evidentemente es un fenómeno reciente. Cuidado, porque aquí hay varias de las conferencias se han referido a que ya ha habido anteriormente, en los griegos y tal, relaciones y autores que están más del lado, digamos, del tiempo como un tiempo natural o del tiempo como un tiempo del sujeto, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, quien bendice esta situación definitivamente y quien la implanta definitivamente en este mundo, por lo menos en esta cultura occidental y hoy desde luego planetariamente, es la ciencia moderna, fundamentalmente Galileo y Newton. Bien, aquí no solo el tiempo es una variable, cuidado, variable que ha tenido una altísima rentabilidad, y que además es una variable chollo, como decía Carlos Medero, porque es una variable a la que uno le puede dar para adelante y para detrás según le parezca, y en fin, por eso yo no sé, creo que incluso él mismo dijo que era un chollo, pero no sé si no lo empleó, si no lo empleó él, lo empleo yo esa palabra, ¿no? Y bien, y en este proceso el tiempo ha terminado siendo lo que miden los relojes, aunque no sepamos qué es aquello que miden. Y además, cuando tengamos el problema de que el tiempo es un inobservable y que desde la propia visión científica es difícil definir las cosas que no se pueden observar y muchísimo peor medirlas. Bien, por otro lado, él considera que en la idea del tiempo dominante está el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo, que es el tiempo que no está en la naturaleza, que no es un objeto de la naturaleza, sino que está en el sujeto. Aquí él adjudica esto a Kant, planteando que Kant defiende un sujeto universal, el sujeto trascendental, que tiene como parte de su dotación propia la capacidad de organizar los datos que vienen por los sentidos y de volverlos inteligibles. Y esto que posee, el tiempo es precisamente esto es fundamental, el tiempo es el que puede percibir los fenómenos, el que organiza los datos inconexos de los sentidos para convertirlos en fenómenos. Y entonces, en este sentido, quiero recordar lo que Antonio decía respecto a Riquet, que era que este tiempo, a pesar de estar en el sujeto, es un tiempo que hace referencia, no es como el tiempo de Husserl, que es un tiempo subjetivo, sino es un tiempo que hace referencia, aunque esté en el sujeto, a algo que está en el mundo, a una condición de posibilidad de los fenómenos del mundo y por tanto de fuera del mundo. Bien, él está en contra de estas dos posiciones, por lo menos por separado, igual que estaba en contra del sujeto y el objeto por separado, etcétera, etcétera, y cree que para ambos es un dato interno o un dato externo, pero a fin de cuentas un dato. También considera que los cambios producidos por la teoría de la relatividad no han afectado para nada a que se cambie esta concepción y que la gente sigue pensando que el tiempo es una cosa que está fuera y que también está dentro de nosotros. Bien, habría que sustituir esto, abandonar esta polaridad, esta idea, y sustituirla por una comparación real de los modelos de conocimiento
es decir, haciendo una reconstrucción histórica que esté histórica y socialmente situada del proceso real de conocimiento. O sea, esa es un poco la idea que tiene, que a mí me recuerda el libro Evolution of Knowledge, que es un poco, yo creo que este intento de hacer una reconstrucción del conocimiento y tal, que es de Jürgen Renn, y que está en español, o está en español creo, ¿no? No, todavía no, pero cuando hay una edición italiana y en fin, y cosas por el estilo. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero que tiene relación con esto. Bien, esto es una cosa que está hecha ahora, ¿no? Y no una pretensión todavía del siglo pasado. Bien, lo que los relojes y cualquier instrumento para medir, los relojes y cualquier instrumento que se hayan construido para medir el tiempo responden siempre, por eso, a necesidades de supervivencia y se han utilizado socialmente con fines bien precisos, poniendo de manifiesto que el tiempo no es ni objetivo ni subjetivo, sino que el tiempo tiene fundamentalmente un carácter instrumental. Bueno, él cree él insiste una y otra vez en la importancia de la transmisión generacional y que las cosas nada se construye de cero, sino que las cosas se construyen partiendo y modificando naturalmente, partiendo, modificando, criticando, discutiendo lo que queramos, pero siempre sobre la base de lo que ya se ha hecho por otras generaciones. Lo humano y lo social, para él, para hacer un análisis del tiempo es imprescindible incorporar lo humano y lo social. Y puesto que no existe lo humano y lo social por una parte y lo natural por otra, sino lo que existe son el hombre o los hombres o las personas en la naturaleza. Y él insiste muchísimo de que los seres humanos y todo aquello que crea son parte de un universo único y son tan parte del mundo natural como todas las demás cosas, si es que tuviésemos que hablar del mundo natural. Bien, entonces, reivindicando que hace falta incorporar este aspecto humano y social para poder abordar una reflexión y un análisis sobre el tiempo, él cree que al universo cuatridimensional instaurado por la física de la relatividad le falta añadir una nueva dimensión. Voy a leer un par de citas de su texto. Dice: aparece entonces una quinta dimensión del universo cuatridimensional hasta aquí existente. Ha dado comienzo a la aventura humana específica que crea un universo social donde los hombres se comunican mediante símbolos hechos por ellos que pueden aprenderse, mejorarse y aumentarse. Y una segunda cita rapidita: con la presencia del hombre, el universo adquiere, además de las 4 dimensiones de espacio y tiempo, una quinta dimensión, la de la vivencia, de la conciencia, de la experiencia o como quiera llamársela. Bien, determinar el tiempo siempre pone de manifiesto siempre la interdependencia de los planos social y natural. Puesto que el tiempo se ha determinado con el objeto, es decir, el impulso que ha llevado a la humanidad, a los seres humanos, a nuestros ancestros a determinar el tiempo, ha sido su necesidad de orientación y de coordinación de actividades sociales indispensables para su supervivencia. Bien, lo biológico, lo natural y lo social están en una interrelación constante, dice él. Y entonces, esta división académica, con sus cátedras, su jerga, sus parafernalias, etcétera, etcétera, entre ciencias sociales y humanas, es decir, y entre el tiempo individual, el tiempo físico y el tiempo social del que se ocupa distintas ciencias, puede estar muy bien desde el punto de vista metodológico, puede ser una necesidad para poder abordar las investigaciones, pero desde luego son planos artificialmente escindidos que no pueden confundirse con la realidad misma, es decir, como si estos planos en la realidad estuvieran escindidos. Estos planos en la realidad están mezclados y entrelazados y son interdependientes. Bueno, y esto me lleva
directamente al otro aspecto, que es lo que yo llamo la alienación del tiempo. Bien, en el intento de reconstrucción que hace Elías de las experiencias sobre las que nuestros antepasados fueron tomando conciencia del tiempo y fueron creando, inventando modos para determinarlo y modos para medirlo es más o menos lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que él usa determinarlo y, digamos, en determinarlo estaría incluida la medición, pero determinarlo es un poco como más amplio. Pues bien, digo que en ese intento de reconstrucción de esas experiencias ha acudido a la antropología y a la psicología genética. Y la conclusión a la que él llega es que estos son elementos, tanto la conciencia del tiempo como los modos de determinarlo son elementos tardíos en la historia de la humanidad. Bien, elementos tardíos en la historia de la humanidad que han sido posibles debido a una serie de cambios evolutivos que, según él, deben haber ido ampliando las capacidades cognitivas de los seres humanos y además ha habido un incremento de conocimiento que se ha ido transmitiendo generacionalmente. Es decir, y todo esto lo que pone de manifiesto es la confluencia entre lo biológico y lo sociohistórico. Bien, el tiempo, al tiempo le ha ocurrido, como a otros muchísimos conceptos, que ha seguido un proceso, un decurso, por el cual ha abandonado su origen humano y se separa de ese origen, abandona ese origen y se independiza y se crea como una, es decir, se independiza y se convierte en una realidad objetiva e independiente de nosotros. Esto es un fenómeno conocido como alienación, que también se ha llamado petrificación, reificación, cosificación, momificación, según los autores y tal, todos se refieren un poco a esto, a tomar las construcciones humanas como parte de la realidad, o sea, primero lo creamos y luego nos olvidamos que lo hemos creado y eso cobra como si eso hubiera estado ahí siempre y nosotros no hubiéramos intervenido y no tuviésemos nada que ver con ese tipo de cosas. Bien, bueno, pues el tiempo en este proceso de alienación, de abandono, de pasar de símbolo social a realidad objetiva, se ha convertido en una especie de río que fluye con independencia, que no depende de nada, ni de nosotros ni de nada, que arrastra todas las cosas, en el que nosotros y todas las cosas estamos inmersos, por un lado, o una segunda naturaleza, es decir, una cosa que es innata, que siempre ha estado en nosotros, que siempre ha estado ahí, que forma parte de nuestra naturaleza. Bien, Elías dice que en las sociedades que vivimos ahora, que son altamente complejas, y cuando son altamente complejas quiere decir que tienen un universo simbólico muy rico en símbolos de nivel, de alto nivel de síntesis o de símbolos abstractos, que hay la posibilidad de perderte en el laberinto, es decir, de confundir completamente, olvidar esa construcción humana y creer que ese laberinto simbólico es la realidad misma y que en realidad nos movemos en ese universo simbólico como si fuese la realidad misma. Ha contribuido a esa petrificación o a esa cosificación del tiempo el hecho de que el tiempo sea un sustantivo, cuando la acción de medir y del tiempo siempre es una acción dinámica, es una acción más que, sin embargo, ha quedado planteado como un sustantivo. Y dice Elías que si en todas las lenguas hubiéramos tenido el timing inglés, que es temporizar y que es una acción y no un verbo, y que consistiría simplemente en sincronizar entre sí posiciones en la sucesión de dos o más procesos, que es lo que se hace cuando se mide el tiempo, a lo mejor hubiera contribuido a que ese tiempo no se solidificara, no se alienara, no se cosificara de esa manera. Bien, dice Elías que
que al tiempo ve una relación entre los relojes y las máscaras y dice que a los relojes le pasa algo similar que a las máscaras, que lo mismo que los relojes encarnaban el tiempo, o sea, los relojes encarnan el tiempo, lo mismo que las máscaras encarnaban a los espíritus. Bien, el tiempo está constituido por una complejísima red de relaciones en la que se pueden observar un montón de estratos, un montón de sedimentos, un montón de capas, y lo que quiere Elías y lo que cree que Elías que hay que hacer con el tiempo es reconstruir y sacar a la luz todas esas capas distintas, esos sedimentos, etcétera, etcétera. Y admitir que todo eso tiene una procedencia social y humana y abandonar esa idea de que hay universales absolutos y que no tienen relación con la construcción humana. Bueno, es anacrónico, lo digo muy rápidamente, es anacrónico. El tiempo se lo ha estudiado separado de la génesis, de dónde ha surgido, planteándolo como si el tiempo que tenemos hoy en día hubiese sido siempre el tiempo de toda la humanidad, desconectado de las necesidades humanas a las que ha respondido, sin tener en cuenta el coste y el esfuerzo que ha supuesto de miles de generaciones en miles de años, etcétera, etcétera. Bueno, la idea del tiempo siempre está en un contexto histórico y ambos cambian uno con el otro, sin embargo, es decir, cambia el contexto histórico y cambia la idea de tiempo. Pero Elías dice que los cambios no son accidentales, sino que tienen como dijimos al principio, una dirección estructural. Las primeras medidas del tiempo están relacionadas con los fenómenos astrales. Y de ahí, las primeras medidas del tiempo, porque la humanidad vivió muchísimas miles de generaciones sin medir el tiempo para nada, sin tener ningún concepto de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, las primeras mediciones tienen relación con los fenómenos astrales y claro, debido a que esa dependencia de medir el tiempo haciendo observaciones directas, imprimieron en el tiempo un carácter puntual y discontinuo. Y que fue difícil, aunque ahora nos parezca una trivialidad y parece una cosa que, pues no lo ves, pues eso ha estado ahí siempre y tal, fue difícil encontrar regularidades porque cuando a nuestros antepasados anteriores al lenguaje y etcétera, y anteriores, miraban al cielo, lo que veían es luces y de formas distintas, con posiciones distintas, etcétera, etcétera, y que no fue fácil descubrir que esas luces pertenecieran a la misma cosa y que hubiese por tanto una regularidad y que se pudiera percibir un continuo, es decir, la percepción de todo eso, que para que haya regularidades hay que tener una percepción de continuo, no fue fácil de encontrar, costó mucho tiempo y desde luego es un fenómeno tardío. Por ejemplo, en tribus que quedaron en la colonización europea del 19 se encontraban tribus que hablaban de la visita de la luna, por ejemplo, si la luna te visita o no, quiere decir que te puede no visitarte, o el terror ante los eclipses, lo cual quiere decir que no hay la conciencia segura y tal, de que eso es un ciclo regular que se repite siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, hay también es un anacronismo el no ver que los fenómenos naturales, para poder medir el tiempo, se han de convertir en una norma social, es decir, en un marco de referencia, y que para eso el fenómeno natural ha de ser reelaborado de alguna manera por los seres humanos, es decir, deja de ser solo una mera percepción cuando se le convierte en norma. Es reconstruido, reelaborado por los seres humanos y por tanto humanizado, es decir, ya hay una transformación de alguna manera de ese fenómeno natural. Bueno, todo esto está claro, sabemos que lo que costó la calendariedad, sabemos del origen de la calendariedad, que bueno, que aunque todavía para nosotros se remonta históricamente ya a mucho tiempo, pero eso en la historia de la humanidad pues no es tanto tiempo, ¿no? Y que por supuesto la calendariedad, recuerden, surge cuando las sociedades se hacen más complejas y
las necesidades han evolucionado y entonces se necesita tener mayor grado de organización, mayor grado de coordinación, y para construir la calendariedad hicieron falta muchos conocimientos y técnicas a través de una multitud de generaciones. Bien, me salto estas cosas, por supuesto. No, el lenguaje no siempre existió, el lenguaje también fue difícil de crear, por supuesto, y el tiempo es una parte del lenguaje que, como los símbolos lingüísticos, se aprenden. Elías se pone en la tesitura, hace esta pregunta de qué conjunto de acontecimientos de hoy en día, que hoy en día se afirman como obvios, podrían haberse concretado sin un conocimiento previo. Entonces, yo voy a, dos segundos, porque en todo caso luego, si tal, voy a mostrar aquí esto hay un librito que yo me he leído, que es Heidegger y los relojes, de un fenomenólogo catalán, que lleva por subtítulo Fenomenología genética de la medición del tiempo, y que es un libro muy interesante que dedica pues 3/4 partes del libro, digamos, a plantear, es decir, a ponerse desde un punto de vista fenomenológico en qué fenómenos podíamos percibir, o sea, cómo fuimos construyendo instrumentos para medir el tiempo a partir de una relación directa con lo que veíamos y tal. No voy a hablar, si hubiera tenido más tiempo pues hubiera contado un poco de cosas de esas, pero no voy a decir absolutamente nada más. Y luego hay una parte del libro que la dedica a, una vez después del terreno ganado en esa investigación, como él es un husserliano, pero también es de alguna manera un discípulo de Heidegger, tiene muy en cuenta Heidegger, y entonces dialoga y discute críticamente con Heidegger sobre el concepto vulgar del tiempo que aparece en el texto ese de los problemas fundamentales de la fenomenología del 27, etc. En fin, es un libro interesante que tiene, digamos, dos vertientes. Una vertiente fenomenológica, también técnica, y muy interesante porque detalla pues toda digamos, un poco los instrumentos distintos del tiempo, tal como lo que tardó el reloj, etc., y lo que él llama la protocalendariedad, la protocronometría, es decir, cómo se pudo haber construido ese tipo de cosas. A ver, nada, todo cuanto existe no es más que un flujo continuo de acontecimientos, y el tiempo está referido a aspectos de ese flujo. Y determinar el tiempo y medir el tiempo no es más que acotar o poner límites a ese flujo continuo de acontecimientos. Ya dijimos que para que eso sea posible hay que generar un patrón, generar un marco de referencia, y cuando se mide el tiempo, cuando se determina el tiempo, intervienen siempre al menos 3 entidades continuas: los seres humanos y otras 2 o más entidades, de las cuales una es tomada como marco o medida de referencia de las otras. Bien, cosas como los fenómenos naturales, como considerados por nosotros naturales, como la posición del Sol, 2 cosechas, el intervalo entre 2 lunas, el pulso, la bajamar, la pleamar, etcétera, etcétera, es decir, había que pasarlos a normas, es decir, sufrieron una reelaboración para convertirlos en normas, es decir, en una norma con una duración social, etcétera, etcétera, y que pudieran funcionar como marco de referencia. Esto se ve claramente que el año, por ejemplo, vinculando también lo social y lo natural, etcétera, el año es una unidad social de tiempo, porque en última instancia consiste en hacer coincidir una posición del Sol con un determinado punto cardinal para determinar y estipular que aquí comienza el año y allí termina. Y de hecho, distintos individuos hicieron esas cosas, y para unos empezaba el año en junio, y para otros en enero, y para otros en no sé qué, y tal y cual. O sea, mientras que, por ejemplo, las cosechas o las estaciones son, digamos, más claramente experienciales y vivenciales, el año ya es una unidad social de tiempo.
Cuando el sacerdote, el chamán o quien fuera, el individuo encargado en una determinada comunidad se sube a la colina para mirar el sol, por ejemplo, que es un fenómeno físico, lo hace para ejercer una actividad social, por ejemplo, saber cuándo es el momento adecuado para plantar, lo que además contribuye a satisfacer una necesidad natural, que es la necesidad de alimentarse. Por tanto, la determinación del tiempo ha sido muy importante para la humanidad, puesto que, digamos, ordenaba el mundo, hacía que pudiésemos escapar de la incertidumbre, porque hacía el mundo más previsible, y por otro lado más ordenado. Y por supuesto esa previsibilidad y ese orden aumentaban la supervivencia de los individuos, indicando claramente que el tiempo siempre ha sido un instrumento, o ha sido fundamentalmente un instrumento y un medio de orientación. En fin, y que ha consistido en poner límites, en saber poner límites a esa sucesión irrepetible de cuanto existe, para saber cuándo es el momento, para saber a qué atenernos, que es absolutamente fundamental, para saber cuándo hay que plantar, cuándo hay que cazar, cuándo hay que emigrar, etcétera, etcétera. Bien, ha sido el imperio de la física, o sea, la ciencia moderna y fundamentalmente el imperio de la física, las que no solo han redefinido lo que es la naturaleza, no solo lo han redefinido como el mundo de lo objetivo, de lo sometido a leyes, etcétera, etcétera, y lo han contrapuesto a lo humano, entendido como lo convencional y arbitrario, y han excluido al ser humano y a sus cosas, digamos, de la naturaleza, sino que además son, digamos, las que han impuesto de alguna manera la idea de un tiempo objetivo, ya digo, altamente rentable y altamente eficaz, etcétera, etcétera, pero claro, a la ciencia que le pasa como a los medicamentos, ¿no? que efectivamente nos curan y son una bendición del cielo y son altamente rentables, pero claro, si no tenemos en cuenta el listado enorme de efectos secundarios que también producen los medicamentos y que van incluidos en los propios medicamentos y en el propio avance del medicamento. Bien, aquí esto lo pueden leer, los relojes son aparatos sujetos a una norma humana, son un continuo físico en devenir de factura humana, normalizado como cuadro de referencia y medida de otras entidades continuas y cambiantes, sociales y físicas, en determinadas sociedades. Bueno, hay para él es decir, para Elías no está la idea de tiempo, el concepto de tiempo, y luego se crean unos instrumentos para medir esa idea que tenemos, sino que es que lo material, los instrumentos han tenido una relación directa y han determinado la concepción del tiempo que se tiene. O sea, medir el tiempo de una manera y de otra a lo largo de la historia está en estrecha relación con la idea del tiempo que se tiene. Es decir, que hay una relación entre la determinación del tiempo y el concepto. Y dice que sin calendarios, relojes y siglos, desde luego nosotros no tendríamos la percepción, la idea que tenemos de un tiempo que fluye de modo continuo y uniforme. Todo se adquiere a través, casi todo, porque, insisto, Elías siempre tiene en cuenta lo biológico, siempre tiene en cuenta lo biológico. Pero la mayor parte, es decir, lo biológico es el impulso por vivir, en fin, lo que están los genes, etcétera, etcétera, pero aparte de la herencia genética hay una herencia cultural que nos transmite prácticamente todo, el lenguaje, las pautas de regulación de conducta, y las pautas de regulación de instintos y conducta han contribuido y contribuyen enormemente a la constitución de la conciencia humana y de la personalidad. Pues bien, en esta herencia cultural lo que se ha producido es una naturalización del tiempo. El tiempo es una cosa natural que ha estado siempre, sea natural porque está fuera de nosotros o sea natural porque está dentro de nosotros y porque nosotros lo tenemos incorporado. Sin embargo, tanto tiempo como el lenguaje, insiste él, son símbolos tardíos. Y, desde luego, esto impide que la comprensión de mirar hacia atrás, la mirada histórica, porque eso, es decir, resulta inimaginable que hayan sociedades o que hayan comunidades que no pueden responder a qué edad tienen.
Ah, pero ¿cómo es posible? Pero si la edad que tiene la sabe hasta un niño, ¿cómo? Pues bueno, pues que resulta que en contextos distintos, etcétera, etcétera, pues resulta que esto, para saber esto, hay que tener unos instrumentos determinados que no han tenido todas las sociedades. Bien, distingue dos tipos de conceptos temporales, los referidos a la estructura, que son iguales para todos y que dependen de la capacidad de los seres humanos, dependen de la memoria, de la capacidad de ver aquello que no es simultáneo como una sucesión, que es de lo que sacamos el que una cosa ocurra antes, ahora o después, y los conceptos temporales referidos a la experiencia, en las que están involucrados los seres humanos y que solo tienen sentido interpretados por los seres humanos y que están basados no solo en la memoria, sino en la capacidad de síntesis, es decir, de ver como un conjunto unitario acontecimientos que se han producido deslavazadamente, ¿no? Entonces, y aquí por supuesto están involucrados los seres humanos. De esto se ha hablado un montón, habló Rafa, se ha hablado hablaremos un poquito más adelante, diremos alguna cosa, de cómo son cómo funcionan esos ahora y tal en el tiempo. Bien, sin embargo, tanto los conceptos referidos, tanto el antes, el después y el ahora, como el pasado, el presente y futuro, dice que son representaciones simbólicas de relaciones o síntesis aprendidas, es decir, que tampoco son cosas objetivas. La vivencia que tenemos del tiempo es una vivencia distorsionada, escindida entre un tiempo objetivo, el tiempo de la naturaleza, y un tiempo subjetivo, el tiempo de nuestra intimidad, de nuestra conciencia. Y que sin embargo, lo que transcurre no es ni el tiempo objetivo ni el tiempo subjetivo, sino que lo que transcurre no pasan los años, no vuelan los años, lo que vuela y lo que pasa y lo que transcurre es nuestra propia vida. La fascinación de los seres humanos por lo inmóvil, por lo eterno, por lo idéntico en sí mismo, por lo que no cambia, etcétera, etcétera, dice él que más que no responde tanto a un deseo de conocimiento de los seres humanos cuanto al deseo de escapar al límite, a lo efímero, a la caducidad, a la movilidad de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces por eso, pues desde las ideas platónicas y el ser parmenídeo hasta la matematización de la naturaleza o la veneración por las matemáticas, pues forman parte de toda esta fascinación por aquello que es, digamos, lo contrario de nuestra vida, que es una especie de vía de escape que nos puede colocar más allá de los límites de nuestra vida. Es decir, que todas estas cosas, dice Lía, que se han hecho, se hacen en buena parte como una manera de ocultar o endulzar el límite de nuestra vida por la muerte. Traigo a colación rápidamente, de lo que no voy a decir nada, a este otro librito que está ahí referido, del filósofo coreano, un poco discípulo heideggeriano. Como buen discípulo no repite lo que dice Heidegger, sino dialoga, discute, se separa, etcétera, etcétera, que es el aroma del tiempo, y que a mí me gustan mucho los subtítulos, igual que el otro aclaraba fenomenología histórica de la medición del tiempo, pues este se subtitula El arte de demorarse. Y es una reivindicación de la vida contemplativa, que es la que puede, digamos, la que necesita urgentemente la humanidad ahora para no estar en una sucesión de ahora donde el tiempo está atomizado y el tiempo enloquecido corre en todas direcciones, las experiencias han perdido gravedad, el tiempo ha perdido gravedad, y todo es una especie de sinsentido donde se salta continuamente de un instante a otro, con aquella frase tan bonita creo que de Walter Benjamin, ¿no? de huir del presente amnésico y vertiginoso que corre, como un futuro, que corre que se aboca al futuro,
como un jinete sin cabeza, que me pareció una imagen, por otro lado, bellísima, ¿no? Dos palabras referidas a la coacción. Él ve, y lo dejo aquí, ve una relación entre el proceso civilizatorio y la habilidad de determinar el tiempo y la coacción. Es decir, que a mayor complejidad social, mayor coacción ejerce el tiempo sobre los individuos. Las normas temporales son difíciles de asumir, de integrar, pero los niños tardan 7 o 8 años. Recuerdo que Inés decía que para su niño daba igual un día que un mes que un año, lo dijo aquí el otro día, pero una vez interiorizadas, están tan arraigadas en la personalidad y en el yo del individuo que ya se convierten en una cosa completamente natural y se convierten de un elemento coactivo externo en una autorregulación y una coacción interna. Y nada, y paso, porque podría decir unas cuantas cosas más. Dejo planteado esto, si quieren luego en el debate, algunos problemas que veo yo, pues a discutir, el problema de la ciencia, bueno, están ahí, luego si quieren volvemos a ello. Es decir, el problema de la teoría de la relatividad, para el que yo traje otro librito, que es este de Rovelli, El orden del tiempo, que también me ha gustado muchísimo, y que plantea el tiempo para la relatividad, la deconstrucción del tiempo de la relatividad, es decir, cómo el tiempo se va quedando en nada y cómo el tiempo luego es nada para la física cuántica. En fin, si Elías hace demasiado acento en la continuidad, pasando de la discontinuidad y que ha sido tan importante el pensamiento de la discontinuidad y de la diferencia, si comete el error que cometen muchos científicos de las ciencias naturales de tener un desprecio por la filosofía, o si este ha abierto camino hacia Foucault, hacia Latour, hacia Descolat y tal, en conceptos de esos como el poder como ejercicio, o las naturalezas culturas de Descolat, o la sociedad en red de Latour, etc. Bueno, lamento haberme pasado un poco, ¿eh?